organizaciones de los derechos de las mujeres reaccionan en épocas de crisis para prevenir y detener la violencia contra mujeres y niños. La sociedad civil y las ODM se adaptan y responden a la necesidad de los sobrevivientes. La violencia contra mujeres y niñas no ha parado durante la pandemia, simplemente ha cambiado sus formas. Esta pandemia las expuso a riesgos y desafíos adicionales, dejando muchas consecuencias para su inclusión social. La interrupción de los salarios ha puesto una carga más sobre las mujeres, lo que las obliga a buscar fuentes de ingreso, recibiendo poco y trabajando por muchas horas, a la luz de la sociedad conservadora yemení que no permite que las mujeres trabajen, principalmente en áreas rurales. La COVID-19 ha dejado consecuencias en la salud mental y los mensajes omnipresentes de etnonacionalismo, chauvinismo e incitación a la guerra provocaron un aumento de agresiones en todas las relaciones interpersonales. Las organizaciones se han estado adaptando a las crisis antes de la COVID-19. Las lecciones aprendidas informan sus respuestas políticas y adaptaciones a los desafíos. Esta es una provincia afectada por los conflictos armados, por los conflictos por erupciones volcánicas y los terremotos, pero igualmente afectada por la 10ª epidemia de ébola y hoy constituye el segundo epicentro de la COVID-19 en la República del Congo. También es una provincia en un estado de sitio en la cual la jurisdicción civil ha sido sustituida por la jurisdicción militar. Este contexto difícil afecta la vida, la economía, el bienestar e incluso la movilidad de las mujeres y niñas. Las organizaciones de derechos de las mujeres son las primeras a responder a los contextos que aumenta la violencia contra las mujeres. Hicimos muchas actividades, como la distribución de materiales y kits sanitarios para la prevención de la COVID-19. Apoyamos las autoridades locales en sus actividades de prevención de COVID-19, varias actividades que las niñas pueden hacer en sus hogares. SIJA ayudó a conectar las mujeres con teléfonos para que pudieran compartir informaciones entre ellas durante la parte más difícil de la pandemia. Hemos conseguido ofrecer el soporte logístico y continuado, realizar entrenamientos online en las plataformas de WhatsApp e implementar actividades simultáneamente en todos los distritos. Los médicos por los derechos humanos quieren garantizar que la mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a atención médica centrada en ellas, y esto incluye servicios de documentación forense. En Haití, pocas organizaciones de la sociedad civil trabajan con las mujeres y niñas con discapacidades y dada su situación difícil, principalmente en esta época de crisis, es más que un deber para la IDH darles apoyo. Durante esta crisis actual, ANDE ha reunido esfuerzos para que puedan formarse como orientadoras legales comunitarias a través de capacitaciones tanto presenciales como virtuales. Hoy en día la educación es poder. Esto es algo que las mujeres y niñas realmente tienen que agarrar y tener en sus manos, porque esto es en lo que las va a proteger y guiar en todos los lugares a que vayan. Para destacar las voces de las más marginalizadas entre nosotras, es importante invertir en las mujeres y en organizaciones de base lideradas por sobrevivientes que estén al frente de la lucha contra la violencia basada en género. Instituciones y donantes internacionales deben aumentar sus recursos para las organizaciones de mujeres para que puedan abordar la dimensión de género y psicológica de la COVID-19. Necesitamos dar a los sobrevivientes voz y poder también en este conflicto invisible. Las ODMs hacen parte de la solución, son las primeras que responden a las sobrevivientes y merecen tener un lugar a la mesa de discusión. Espero que hayan creído que este video es tan inspirador como yo pienso que es, un verdadero testimonio al trabajo que salva vidas de nuestros asociados, cuyo activismo, pasión y conocimiento incansables nosotros agradecemos profundamente. Con esto, déjenme abrir oficialmente este webinario. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Abigail Erickson, jefe del Trust Fund, y estoy muy feliz de darles la bienvenida y agradecer por estar aquí en el webinario del Fondo Fiduciario de la ONU. Estamos haciendo un formato híbrido, tenemos personas aquí, a los participantes que están aquí para venir al primer encuentro después de la COVID y también a aquellos que
online para los que no pudieron estar en New York en este momento. Hoy tenemos la oportunidad de reunir a nuestros asociados en una conversación sobre el rol de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos de las mujeres para abordar que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en crisis prolongadas, complejas y superpuestas. Sabemos que el escenario mundial ha estado muy marcado por cambios repentinos y drásticos en nuestro contexto, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 y otros eventos disruptivos que incluyen conflictos, desastres naturales relacionados a los cambios climáticos o instabilidades políticas. Sabemos que esto tiene un impacto en mujeres y niñas y en su organización de muchas maneras. Este efecto de las crisis que se sobreponen ha aumentado las desigualdades que ya existían, desigualdades de género, y ha aumentado los riesgos y amenazas de todos los tipos de violencia contra niñas y mujeres. Esto ha reducido los espacios cívicos y aumentado la presión sobre los derechos de mujeres recientemente adquiridos. En este contexto, que está cambiando tanto junto con 70 países y territorios, junto a 186 organizaciones beneficiadas con las cuales estamos trabajando, hemos visto en primera mano y hemos documentado su resiliencia inspiradora frente a las adversidades. Sabemos que las organizaciones son las primeras a responder para las sobrevivientes de mujeres y niñas y estamos al frente de prevenir los esfuerzos a trabajar en los esfuerzos de prevención en todos los contextos, a todos los momentos. Como fundadora de una ODM, también hemos visto la importancia de ofrecer financiación flexible y de largo plazo a organizaciones de derechos de las mujeres autónomos y también a sus movimientos como algo clave para conseguir cambios que transformen el lugar en niveles regional, global y local. Reconocemos profundamente que esta inversión tiene que ir más allá de estos fondos basados en proyectos. Tiene que buscar una resiliencia de las organizaciones y construir un preparo, sistemas de alerta que puedan ayudar a mejorar esa experiencia de las organizaciones de mujeres. Y esperamos que los diálogos de hoy puedan ayudar en el conocimiento y aumenten la visibilidad del rol esencial que las ODMs tienen en todos los vínculos con la paz, el desarrollo y humanitarismo, y que esto puede inspirar inversiones estratégicas y mejorar su trabajo esencial. Y con esto me gustaría pasar entonces la palabra a mi colega Lorna Messina, que va a estar moderando el webinario de hoy. Muchísimas gracias por presentar esta abertura. Soy Lorna Messina y soy la especialista de programas de gestión de subvenciones a Estados Árabes de la ONU. Tenemos una excelente conversación hoy preparada para ustedes, pero antes quisiera decirles de que quisiera recordarles a los que están en línea. Todos están con el micrófono cerrado para evitar interferencias, pero no se preocupen, pueden usar las funciones del chat y sus preguntas y respuestas, y entraremos en esto más al final de nuestro webinario. En segundo lugar, sepan que esto está siendo grabado y será usado para los fines de comunicación del Fondo Fiduciario. Y si quieren, pueden encontrarnos después de este webinario en Twitter con la dirección que aparece aquí en la pantalla. Muy bien, con esto vamos a entrar entonces. Nuestra conversación es sobre el rol esencial para las organizaciones de mujeres en situaciones marcadas por disrupciones repentinas y por crisis prolongadas. Cuando miramos a cómo el Fondo Fiduciario de la ONU ha estado ayudando a las organizaciones de mujeres y organizaciones civiles para dar estas contribuciones para las mujeres sobrevivientes, principalmente en los contextos en que sus necesidades no son atendidas. Vamos a estar involucrados directamente con algunos de nuestros socios para ver su propia perspectiva sobre esta crisis. Desde el 2016, el fondo
fiduciario ha estado administrando el trabajo con mujeres y niñas desplazadas en contextos de fragilidad. Y hoy estamos apoyando 18 proyectos con proyectos de más de $1 millón. Esto se concentra en la respuesta a violencia contra mujeres y niñas y dando servicios multisectoriales para las sobrevivientes o aquellas que sufrieron violencia. En el 2017 y el 2021, este proyecto alcanzó 127 mujeres y niñas, eh, principalmente con el contexto desafiador en el que trabajan. Y estamos felices de tener aquí representantes de estas organizaciones. Hemos aprendido mucho de la implementación de ellos en los proyectos apoyados por el Fondo Fiduciario de la ONU. Hoy tenemos a Hala Al-Tarib, que es la directora regional en las iniciativas estratégicas para el Cuerno de África, SIHA. Se implementó un proyecto en el Sudán del Sur, pero ahora lo están haciendo en Somalia. También tenemos con nosotros Kevin Schumacher, que es el director ejecutivo adjunto de Mujeres para las Mujeres Afganas, WAW de Afganistán. Esto fue implementado en 4 provincias de Afganistán. Y finalmente tenemos con nosotros de manera remota Lizeth García, que es abogada especialista en asilo dentro del Instituto para las Mujeres en la Migración o IMUMI en México. Muy bien, entonces muchísimas gracias por estar aquí hoy y vamos a empezar con esta conversación. Todo nuestro enfoque hoy está en lugares que están con algún tipo de crisis. Entonces vamos a invitar a los participantes que puedan hablar a su manera de cómo ellos mismos están viendo la crisis. Entonces, Hala, me gustaría empezar contigo. Podríamos hablar un poco del contexto de la crisis en el que ven en sus proyectos, quizás hablar algunos de los temas que se sobreponen, que tú y tu equipo están enfrentando en estas provincias que han estado trabajando ahora por tantos años. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy feliz de estar aquí y tenemos un gran agradecimiento al Fondo Fiduciario de la ONU para ayudar a las organizaciones por los derechos de las mujeres para que puedan seguir trabajando en circunstancias tan difíciles y dando a las mujeres activistas de base una voz para que puedan hacer parte de esta respuesta humanitaria a la crisis. Mucho tiempo atrás, cuando empecé a trabajar en este campo, era una lucha para las organizaciones que trabajaban para poner fin a la violencia contra las mujeres y difícil en situaciones de crisis, porque esta violencia no era vista como una crisis humanitaria. Entonces, ha sido un largo camino. Seguimos estando muy agradecidas por la colaboración que hemos recibido. Entonces, la región del Cuerno de África es una región muy compleja. Ha estado en crisis por los últimos 40 años, yo diría, y son ciclos renovados de crisis. Y estas crisis muchas veces se ha manifestado y ha sido reflejado en el estado de las mujeres y la prevalencia de violencia contra mujeres y niñas. Esto es apenas la mitad del vaso, es decir, la otra parte de este vaso lleno es que los movimientos de mujeres han caminado mucho en todo este tiempo. Entonces, pese a la opresión y a los conflictos polarizados, estoy muy orgullosa de que los movimientos de mujeres en esta región están mostrando una gran resiliencia, fuerza y compromiso. Y estamos comprendiendo que la estabilidad de esta región está muy vinculada con este compromiso
con los derechos de las mujeres y de acabar con todos los tipos de violencia. Y esto se está transformando, está pasando a ser nuestro discurso en estas regiones, en nivel nacional. Entonces, cuando vemos personas del gobierno u otros, decimos, la violencia contra las mujeres es un problema nacional, no es algo aparte, no es algo que se trabaja solo en el local. Esto está vinculado con la militarización, con la economía, con todo tipo de problemas gubernamentales que estamos enfrentando. Entonces, este sería uno de los lados del problema. Por otro lado, como organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, también luchamos con los desafíos de mantener nuestra subsistencia y nuestra presencia en un ecosistema tan difícil y complejo. La región no es un lugar fácil para existir. Entonces, la seguridad de las activistas o de las organizaciones de mujeres es algo muy delicado y tenemos que enfrentar esto todos los días. Los movimientos feministas y los movimientos de mujeres no son apoyados por el ambiente en general, por la comunidad en general. Entonces, es realmente una lucha. Tenemos que tener una visión estratégica e ir venciendo a cada día. También el espacio civil disponible se está encogiendo y esto es difícil. Hay un exceso de regulaciones que se dirigen a las organizaciones de mujeres y a los grupos feministas en particular, como por ejemplo, muchas de nuestras redes tienen que registrarse anualmente para mantener su existencia, además de la lucha para los fondos y los recursos. Entonces, hay diversas camadas de luchas que enfrentamos, además del hecho de que tenemos que trabajar con diferentes situaciones de crisis que siguen ocurriendo en esta región. Muchísimas gracias, Ala, y por explicar la situación compleja en la cual han estado funcionando por estos 20 o 30 años ya de trabajo. Bueno, ahora entonces me gustaría llamar a Lisa. Hala mencionó algunos de los temas que influencian las dificultades enfrentadas por las organizaciones de mujeres y para unirse también a los movimientos de mujeres por estos espacios reducidos, por temas de seguridad y por esta interconexión entre la economía, la situación militarizada. Realmente es algo muy complejo. Entonces quisiera preguntar de ti, Lisette, estos desafíos que ella mencionó también son significativos para ti. ¿La situación en México es parecida o es diferente? ¿Cómo lo ves en relación a las crisis que están enfrentando? Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder compartir en este espacio el trabajo que estamos haciendo en México. Nosotros trabajamos con mujeres y niñas tratando de fortalecer las medidas de protección ofrecidas en México. Trabajamos con mujeres y niñas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Nicaragua, principalmente, pero también tenemos a familias afganas y ucranianas. Lo que sucede en el caso de México es que estas personas ya vienen de contextos sumamente complejos, de países en dictaduras y también de persecución por motivos de género. Cuando llegan a México y solicitan protección internacional, pues el camino también acá en México sigue siendo complejo porque pues México es un país que tiene grandes índices de violencia y en el cual los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, aunque están regulados, no son muy claros y tampoco son respetados por las autoridades. Encontramos en México falta de espacios seguros. Nosotros en México tenemos una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político que establece que cualquier persona que viva violencia de género en sus países podría solicitar asilo acá. Sin embargo, pues
esta ley, estos artículos no se toman en cuenta por la oficina del gobierno mexicano que se dedica a analizar las solicitudes. Entonces, nosotros lo que hacemos para fortalecer las medidas de seguridad es buscar espacios seguros en los cuales las mujeres puedan esperar durante sus procesos de asilo, dar atención psicológica y jurídica durante la espera y también trabajamos todo el tema de acceso a derechos, sobre todo en la frontera sur, donde es mucho más difícil poder acceder a la educación, a la salud, a una vivienda digna. Thank you very much, Lisette. Thank you for... Muchísimas gracias, Lisette. Gracias por compartir con nosotros algunos de los problemas que están siendo enfrentados por tu organización, intentando ayudar a las mujeres y niñas que están buscando por este refugio, por asilo en México. Ahora pasaríamos entonces a Kevin. Kevin, las mujeres, las experiencias en Afganistán también enfrentan muchos desafíos. ¿Podrías hablar un poco, quizás de la serie de eventos que ustedes han implementado en su proyecto y cómo han afectado esta implementación? Muchísimas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo sinceramente al Fondo Fiduciario de la ONU por dar esta oportunidad para que podamos implementar un proyecto significativo que pueda tener un beneficio para millares de vidas en Afganistán. También me gustaría recordar a todos que lamentablemente muchos colegas en Afganistán están enfrentando esta situación en que las autoridades son los principales, las personas que más violan los derechos de las mujeres y que están involucrados en romper con estos derechos de manera sistemática cuando deberían ser sus defensores. Entonces quisiera hablar rápidamente lo que se ha hecho en los últimos 3 años y los desafíos que nuestros colegas están enfrentando. Tenemos más de 30 personas que hacen parte del proyecto del Fondo Fiduciario de la ONU en Afganistán, que están funcionando en 3 provincias principalmente, y con refugiados y personas desplazadas internamente. Son las personas más vulnerables y que están más expuestos generalmente a la violencia de género o que han sobrevivido casos de violencia doméstica. Entonces, la manera en que nuestro equipo ha estado trabajando en los últimos años es que se dividieron en grupos ofreciendo diferentes servicios para poder empoderar a estas poblaciones marginalizadas, involucrándose en aconsejamiento psicológico, legal, también ofreciendo el entrenamiento de capacidades, así pueden hacerse independientes económicamente y también intentando ofrecer una conciencia social sobre los temas de violencia de género. Entonces, ¿qué pasó en el 2021? Es que el talibán tomó el país y detuvo todos los servicios legales que estábamos ofreciendo. Solíamos encaminar los clientes para abrigos donde estas personas podrían ser protegidas cuando habían sufrido alguna violencia de género, y también había centros en que la familia podía ir y recibir sesiones para que la familia pudiera reunirse una vez más y retomar sus vidas. Y todo esto terminó cuando el talibán subió al poder. Ellos entendieron que ahora el país estaba libre de cualquier violencia doméstica y pidieron que todos los centros que se dedicaban al empoderamiento de las mujeres que pararan sus operaciones, incluyendo la nuestra. Entonces quisiera particularmente agradecer al Fondo Fiduciario porque han sido realmente los colaboradores más comprensivos y que más nos han dado apoyo. O sea, cuando los colegas tuvieron que ser removidos, ellos ofrecieron apoyo financiero entre agosto y noviembre del 2022. Tuvimos
estas paradas de operaciones y el fondo ha sido muy paciente trabajando con nosotros, garantizando que nuestras colegas mujeres estuvieran recibiendo apoyo mientras intentábamos resolver, encontrar un camino para salir de esa crisis. Y aunque tuvimos, incluso cuando tuvimos que cerrar algunos proyectos, el fondo comprendió por qué lo estábamos haciendo. Entonces, quisiera realmente agradecer este gran nivel de cooperación y de ayuda. Solo quería hablar un poco entonces del proyecto que hemos hablado. A lo largo de este proyecto tuvimos más de 3.850 sobrevivientes de violencia de género, incluyendo más de 2.900 mujeres y casi 900 niños. Y esto era con servicios médicos, servicios para los niños, o también dando kits escolares para que los niños pudieran ir a la escuela. Muchas de estas familias tienen una gran desventaja financiera y no tenían recursos ni siquiera para hacer una consulta médica o para poder ofrecer lo básico necesario de materiales para que los niños fueran a la escuela. También quisiera mencionar una otra parte que ha sido muy importante aquí, que es el entrenamiento, que es muy importante porque los beneficiarios están en una situación y no nos gustaría que estén siempre recibiendo ayuda. Queremos ofrecerles capacidades para que en algún momento ellos puedan buscar sus propios medios. Entonces, muchas personas consiguieron ir a estas clases y aumentar su de 25 a 35% de aumento en sus recursos en la familia, lo que fue muy significativo. También quisiera mencionar que mientras pudimos ofrecer encaminamiento de los clientes, de las personas, conseguimos encaminar 68 personas de víctimas de violencia de género para abrigos de protección. Y por último, quisiera mencionar que ahora hay 95% de nuestros beneficiados todavía están interesados en recibir nuestros servicios y trabajar en equipos, pero lamentablemente, como les mencioné, el Talibán en diciembre del 2022 limitó la capacidad de que las mujeres pudieran llegar a los clientes y ofrecer sus servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por eso, Kevin. Multisectoral, Eso nos indica lo importante que los proyectos holísticos y multisectoriales sean the legal, the health, and para combatir la violencia contra las mujeres, que mencionabas particularmente la parte jurídica de atención a la salud y económica, que son componentes importantes del proyecto. Muchas gracias a todos los tres por compartir las complejidades con las que tienen que lidiar en su trabajo para terminar con la violencia contra las mujeres y niñas. Es muy interesante. Kevin lo mencionó brevemente, pero será muy interesante escuchar qué les ha ayudado a ustedes durante la implementación de su proyecto, considerando lo que se ha compartido hasta el momento. ¿Qué tipo de apoyos específicos fueron más importantes en su situación? Hala, Elisa y Kevin, también si tuvieras algo que añadir, ¿qué les ha permitido adaptarse a los desafíos en los que se encontraban? Y también nos interesa entender dónde encontraron el apoyo, con qué actores encontraron el apoyo. Adelante. Strongly believe in Yo the creo firmemente of solidarity en el and poder de la solidaridad that the y las redes. organization on the Las ground organizaciones de mujeres en terreno echo. If tienen estas redes y esta solidaridad y me parece que hay un eco. Si alguien pudiera, yeah. So sorry for that. Yeah. disculpen eso. So I think the issue of Me parece que hay un eco. Si puedes poner en silencio tu micrófono, gracias. Entonces me parece que el hecho de que las activistas en el terreno son las que apoyan más firmemente nuestro trabajo. Si no tenemos el apoyo y las conexiones con las mujeres en las comunidades
su liderazgo y su comprensión del trabajo, el apoyo que estamos recibiendo del Fondo Fiduciario y la alianza en el desarrollo de los conceptos de los proyectos en los que estamos trabajando, como ha sido en el año anterior desde Sudán del Sur o en Somalia en el momento. La gran mayoría de nuestro trabajo y nuestras intervenciones se están desarrollando en sociedad con organizaciones de mujeres comunitarias en el terreno. Eso es crítico e importante porque cuando estamos haciendo este trabajo, en realidad es muy importante que comprendamos el hecho de que las mujeres no son víctimas y respetar la agencia que tienen las mujeres. Hemos estado teniendo conversaciones entre distintas redes, entre nuestras redes, respecto al término que debemos utilizar cuando en lo referente a las mujeres que viven en situaciones de conflicto extremo. Y estamos pensando que sobrevivientes es un término adecuado. Entonces, últimamente hemos estado utilizando mujeres que tienen interés en el cambio. Y eso realmente consideramos que ese término brinda mucha dignidad, mucho apoyo, mucha agencia a las mujeres en el terreno. Entonces, liderazgo en las intervenciones y toma de decisiones al dirigir el proceso han sido un apoyo tremendo para nosotros por parte de las mujeres a nivel comunidad, mujeres en el terreno. También la colaboración con los gobiernos locales es de gran importancia. Por nuestra experiencia, los gobiernos locales, el hecho de que sean parte de las comunidades, eso se ve muy afectado por el conflicto, por los desastres. Y tienen un interés genuino la gran mayoría de las veces, a diferencia de los gobiernos nacionales que pudieran oponerse o tener ciertas oposiciones contra programas que buscan cambios de políticas. Entonces, la colaboración con los gobiernos locales mediante el apoyo de nuestras redes locales, la capacidad de negociar, de encontrar maneras de interactuar, participar con los gobiernos locales. Este ha sido uno de los grandes aspectos que hemos logrado cultivar gracias al apoyo del Fondo Fiduciario, y mediante el apoyo que recibimos del Fondo Fiduciario pudimos contar con ese espacio. El diseño de los programas toman en consideración también los elementos de interseccionalidad y los elementos y el hecho de que las mujeres y las activistas existen en ese ecosistema y enfrentan dificultades a tantos niveles, en tantas capas, por lo que pudimos adaptar eso al trabajo de nuestro proyecto, y en gran medida es lo que nos ha permitido llegar al éxito y tener influencia en el terreno. Gracias, Hala. Han logrado grandes resultados para las activistas en la interseccionalidad de las mujeres en el entorno de las mujeres, la interseccionalidad de las mujeres. Y estamos de acuerdo que tiene mucho que ver con la solidaridad, las organizaciones comunitarias y, por supuesto, la colaboración con el gobierno local. En vez de ser una disrupción, ustedes logran colaborar. Is it okay? Should I repeat everything I said? I'm sorry, my microphone was not working properly. But thank you very much, Hala, for that. Muchas gracias, Hala, por eso. The same question for Lisette. Ahora tengo la misma pregunta para Lisette. ¿Te gustaría participar, Lisette? Adelante. Claro que sí. Bueno, pues el apoyo específico que nosotros obtuvimos fue a través del Fondo Fiduciario, y a través de este apoyo
pudimos lograr conformar un equipo psicojurídico para la atención de mujeres y niñas. Esto quiere decir que la abogada y la psicóloga hacemos el primer contacto con las mujeres y en un primer momento intentamos detectar situaciones urgentes que pueden ser de seguridad o de salud. Y una vez que podemos resolver estas situaciones urgentes, entonces podemos ya dar una asesoría jurídica mucho más formal y comenzar un proceso de asilo. La atención psicojurídica es importante porque, como sabemos, la violencia de género impacta muchísimo y además se suma a la violencia que pueden vivir estas mujeres durante su tránsito por México. Entonces, es muy importante que ellas puedan adquirir la fortaleza necesaria para contar su historia a las autoridades mexicanas, pero que también puedan identificar la violencia y a través de un proceso terapéutico sostenido puedan generar herramientas suficientes para poder buscar ayuda, poder identificar estos patrones de violencia y a través de la orientación legal podemos apoyar con el proceso de asilo, pero también a que generen herramientas para poder conocer sus derechos en México y vivir una vida libre de violencia. Además de las atenciones individuales a través del Fondo Fiduciario, logramos impartir talleres para mujeres y niñas en la frontera que compartimos con Estados Unidos y en la que compartimos con Guatemala. En estos talleres se hacían ejercicios también muy interesantes para identificar los temas de violencia en México y en sus países de origen. Se hace también mucho énfasis en la importancia de la salud mental y pudimos entregar también a través de este proyecto kits de higiene femenina a las mujeres y ciertos apoyos específicos a los albergues. Además, el Fondo Fiduciario nos permitió hacer una modificación al proyecto, por lo que pudimos usar fondos adicionales para responder al impacto de la pandemia por COVID. Y con estos recursos pudimos, además de facilitar estos kits de higiene, poder proporcionarles teléfonos celulares a las mujeres para que pudiesen llevar su proceso terapéutico a través de videollamadas o llamadas normales y, por supuesto, dar seguimiento con los abogados a través de este teléfono. Thank you very much, Lisette. Muchas gracias, Lisette. Kevin, no sé si tú mencionaste brevemente tu respuesta anteriormente sobre el apoyo que recibiste. No sé si quieras mencionar algo más. Sí, gracias. Solamente quisiera agregar algunas cosas respecto a lo que mencionaba anteriormente. Un tema que es muy importante respecto al actual clima político en Afganistán es el hecho de que las autoridades de facto en el país se sienten muy molestas incluso por la palabra mujeres. Muchas veces nos han venido a pedirnos que cambiemos el nombre de la organización, incluso el nombre les causa problema a estas personas. Y la importancia de la solidaridad internacional, el hecho de que los socios internacionales tienen una postura muy fuerte sobre la cuestión de derechos de las mujeres, el hecho de que las personas que están trabajando en la promoción de derechos de las mujeres deben ser protegidas, eso envía una señal muy fuerte. Muchas agencias de la ONU han participado en conversaciones con las autoridades en Afganistán, pero al mismo tiempo siguen pagando los salarios de las mujeres que pertenecen al personal y a quienes se les ha obligado a permanecer en casa. Me parece un acto bello de desobediencia que básicamente envía el mensaje a las autoridades de que no nos importa qué piensen ustedes sobre las mujeres son parte de la sociedad, tienen que aceptarlas como un segmento muy productivo de la sociedad civil y deben tratarlas de esa manera. Me parece que el hecho de que incluso con el Fondo Fiduciario de la ONU estamos viendo esto, el apoyo que se ha otorgado a nuestras colegas, el apoyo que se ha dado en términos de ser creativos, de qué manera queremos manejar la situación en la que muchas mujeres que son parte del personal ni siquiera pueden salir al campo. Bueno, tratemos de hacer el trabajo remoto. Si hay una conversación telefónica, probemos eso. Si hay conversaciones que puedan llevarse a cabo por el personal masculino, probemos eso. Tratemos
de buscar maneras creativas de continuar con la misión, pero es importante seguirle recordando al talibán que ellos no pueden simplemente hacer desaparecer a las mujeres de la sociedad. No pueden ellos cambiar el destino de la mitad de la población, obligarlas a estar en cocinas y dormitorios. Y tenemos que continuar siendo muy contundentes, aunque signifique quedarnos en silencio. Esa presencia envía un mensaje. También quiero mencionar que hace unos días, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo una discusión en panel y quiero reconocer a la joven representante de Afganistán, Allison, que fue muy valiente por medio de un canal privado de televisión, habló de los derechos de las mujeres y eso molestó tanto al talibán, pero empoderó tantísimo a millones de mujeres que no tienen la voz en la sociedad y esto demuestra el poder de la solidaridad internacional, cómo podemos trabajar juntos, colaborar para fortalecer el mensaje de la presencia de las mujeres en la sociedad y sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Kevin, por esa intervención tan llena de pasión. Nos quedan 5 minutos más para este panel, entonces tengo más preguntas, pero por el tiempo vamos a pasar rápidamente con los distintos participantes con una pregunta, que es, si ustedes tuvieran una acción prioritaria, con un actor con el que pudieran interactuar para priorizar lo que están haciendo para que su organización estuviera más preparada para las crisis, ¿cuál sería esa prioridad? Es una pregunta difícil, un solo actor. Me parece que en realidad lo más importante serían las inversiones en las activistas, porque ninguno de nosotros podría dedicarse a este tipo de trabajo si no tuviéramos mujeres que tuvieran una fuerte agencia en el terreno y que logran navegar este entorno tan complejo y negociar para defender sus derechos. Y entonces, en realidad, eso es de gran importancia. Me parece que el actor, en mi opinión, serían las organizaciones de mujeres, que serían las redes de mujeres comunitarias que están funcionando en el terreno en circunstancias tan difíciles, porque eso es la esencia, es la cuestión esencial. Los movimientos que necesitamos para poder continuar con este trabajo tan complejo. Sí. Muchas gracias, Hala. Quiero secundar lo que dijo Hala. Me parece que tienes toda la razón, Hala. Me parece que la cuestión es que estamos trabajando con un grupo esencial muy valiente, muy competente de activistas por los derechos de la mujer que están bajo presión todos los días. En muchas sociedades, incluyendo Afganistán, se les trata de intimidar, se les trata de borrar, eliminar, forzarlas para que salgan de la sociedad de manera que la sociedad no tenga agentes de cambio. Y me parece que esta solidaridad y ese apoyo de esas mujeres es tan importante porque a final de cuentas estas son las personas que pueden crear cambio a nivel social, a nivel local. Y por eso los gobiernos lo saben. Los gobiernos saben que si toman como objetivo estos elementos de cambio, pueden interrumpir o incluso parar por completo el cambio. Entonces, quiero agradecer a Hala por mencionarlo, porque yo creo que empoderar a las activistas locales es la manera más importante en que podemos invertir en la transformación social. Gracias. Lisette, ¿quisieras comentar? Sí, comparto lo que dicen mis compañeros panelistas. Creo que hablar del empoderamiento de las mujeres es sumamente necesario. Lo que nosotros buscamos desde México justamente es que las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas puedan exigir sus derechos. Así que sí, efectivamente, estos procesos son bastante interesantes y totalmente oportunos. Consideramos también que otro actor relevante para que pudiéramos seguir trabajando, pues por supuesto que es el Fondo Fiduciario de la ONU. Creo que como organización
la vinculación con el fondo ha sido muy importante y también nos ha permitido tener espacios como este, ¿no? De intercambio en el cual conocemos lo que otras organizaciones que trabajan con el fondo están haciendo y la perspectiva de esas mujeres en otros países. Gracias. Thank you very much, Lisette. Muchas gracias, Lisette. Y gracias a todos ustedes por la generosidad de su tiempo y por compartir lo que piensan con nosotros respecto a este tema. Creemos, por supuesto, la ONU cree mucho en las organizaciones de derechos de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Por eso tenemos el compromiso. Nos dedicamos a dar subvenciones, a ofrecer fondos para apoyar a estas organizaciones de derechos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Esto nos ha hecho pensar mucho, pero espero que también nos incite a la acción y lamentablemente se nos termina el tiempo, pero vamos perfectos. Son las 10:15 y esto nos lleva a la siguiente parte del programa, que es intercambio de ideas ahora a partir de 2 estudios comisionados por el Fondo Fiduciario. En 2022 se hicieron 2 estudios para entender mejor lo que está funcionando y lo que debe mejorarse. El primer estudio fue una metasíntesis, una manera de analizar los resultados logrados mediante la ventana de financiamiento. Y el objetivo fue obtener lecciones acerca de lo que ha funcionado y lo que podemos mejorar a futuro. Pero no es todo. Tuvimos otro encargo de otro estudio que fue más amplio, donde se consideró el panorama general de el nexo del desarrollo humanitario. Queríamos entender dónde había valor agregado en este contexto y nos sentimos muy agradecidos de que los 2 consultores que nos ayudaron con el informe se encuentren con nosotros el día de hoy. Agradecemos que Erin y Marta, que prestaron su experiencia para esta investigación, nos estén acompañando hoy para presentarlo todo. Erin Stern es la siguiente. Ella nos va a presentar los resultados iniciales de este estudio que llevó a cabo. Entonces, Erin, te cedo la palabra. Muchas gracias. Qué privilegio tan grande estar aquí el día de hoy con todos y todas ustedes. Como ya mencionaba Lorna, voy a compartir algunos resultados preliminares de este estudio de ventana especial que se dirige a la violencia contra mujeres y niñas que son refugiadas y bajo desplazamiento forzado. Espero que estos resultados les parezcan interesantes. En términos de un contexto y lo que encontramos cuando hablamos de esto, hay mucha evidencia sobre las maneras en que las mujeres y las niñas que son refugiadas y que están forzosamente desplazadas tienen un riesgo mucho mayor de experimentar violencia basada en género y sexual. Esto viene debido a un desplazamiento sin precedentes en los últimos 1 a 5 años. A pesar de esta alta necesidad y esta vulnerabilidad, existe una brecha en evidencia de lo que funciona y cómo prevenir la violencia contra refugiadas y mujeres y niñas forzosamente desplazadas. Esta síntesis hace 2 cosas. De manera muy importante, resume perspectivas para que entendamos este portafolio. Este es un buen momento para hacerlo, pero también ayuda a contribuir a la brecha más amplia que existe en evidencia y lo hace resumiendo las perspectivas de 13 receptores de subvenciones que recibieron fondos en 2016 entre 2016 y 2022 mediante la ventana especial para terminar con la violencia contra mujeres y niñas refugiadas y desplazadas forzosamente. En términos de la metodología de la revisión del síntesis, tomamos un enfoque de metasíntesis cualitativa para apreciar de qué manera los distintos proyectos, 13 proyectos pueden ser mayores que la parte individual. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? Todos ellos tuvieron la intención de terminar con la violencia contra el subgrupo. La revisión también trató de elevar y captar las perspectivas de los practicantes y
tenemos muchas perspectivas interesantes de los programas que se han implementado, las perspectivas de organizaciones de derecho de la mujer, organizaciones de la sociedad civil en diferentes contextos para tratar de elevar y aprender de hecho. Lo que se hizo fue un análisis temático mediante informes de monitoreo, que son informes que se entregan al Fondo Fiduciario de la ONU de manera anual, y un informe final de proyecto. Y a partir de eso se hizo una evaluación también incluida como parte del análisis. Así que evaluaciones externas y en línea. Entonces, se hicieron algunas entrevistas cualitativas y grupos de enfoque con los receptores de fondos como forma de recolección de datos para validar algunos de los temas que se han sintetizado y que les voy a presentar que salieron en este informe. Quiero darles una visión general de los proyectos incluidos. Entonces, han habido 18 proyectos aquí. No hemos incluido los 18 en esta revisión. Aquí solo tenemos 13 que están representados, pero sí nos aseguramos de que cada país tuviera que estuviera representado en estos proyectos, y es realmente algo muy diverso. Algunos son más de crisis humanitarias, otros son de emergencias, entonces realmente es bastante diverso, diferentes tipos de organizaciones representadas como parte de este aprendizaje. Próxima diapositiva. Entonces quisiera compartir que este informe tiene un análisis que trajo 5 hallazgos importantes, y quiero compartir rápidamente para que no pasarme del tiempo. Uno de ellos fue pensar cómo se trabaja con los beneficiarios y asociados primarios de objetivo primario. Entonces hemos trabajado con muchos proyectos y siempre se discute sobre las barreras específicas para que las mujeres y niñas refugiadas se involucren en los proyectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para alcanzarlas? Estas barreras podrían ser de idioma, de nivel de alfabetización, de educación, el cuidado de los niños, otras prioridades como la subsistencia, y esto surgió muy fuertemente en la época de la pandemia de COVID, donde no tenían acceso a comunicación remota o algún tipo de herramienta tecnológica. Entonces, muchas de estas mujeres estaban desplazadas, eran refugiadas, pero era muy importante también pensar cómo involucrar a las comunidades receptoras. Y esto era importante para disminuir el problema de estigmas o otros problemas con los grupos que estaban llegando. Otro tema que fue discutido en el proyecto fue cómo involucrar a hombres y niños por varios motivos, incluyendo que para poder trabajar con las causas subyacentes, es necesario incluir a los niños y hombres. Muchos han intentado trabajar con líderes locales, con aquellos que hacen políticos, y muchos eran hombres y niños. Y también agregar las necesidades de estos hombres y niños que también pueden estar desplazados o ser refugiados. Entonces, hemos trabajado en muchos lugares diferentes. El gran punto es cuáles son los principales interesados que tienen algún impacto en la vida de estas personas refugiadas, mujeres y niñas. Entonces, si se trabaja en un campo de refugiados, probablemente va a ser esencial pensar en acceso y cómo trabajar con los líderes locales, cómo se interactúan las agencias y actores que dan apoyo, y ver cómo trabajar juntos. Y finalmente, reconocer que cuando hablamos de mujeres y niñas desplazadas a la fuerza, no es un grupo homogéneo, y precisamos ver quién es más vulnerable a la violencia. Mira, haciendo un abordaje transicional, porque muchos proyectos han tenido que trabajar con sus capacidades, han sido intencionales en alcanzar a aquellos más vulnerables a la violencia, aún dentro de estos grupos. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer colaboraciones con otras organizaciones de la sociedad civil, quizás para hacer esto con abordajes más transversales? Entonces, ¿cómo involucrar de una manera más específica, por ejemplo, de mujeres y niñas desplazadas que también tienen otras discapacidades o dificultades?
También hay otros puntos importantes con relación a las estrategias para poder responder a la violencia en estos subgrupos, y esto también es una contribución valiosa para las evidencias que hemos estado mencionando. Muchos proyectos incorporaron la concienciación y percibir que solo la concienciación no es suficiente para prevenir la violencia, pero hay que asociar esto junto con el trabajo con mujeres y niñas desplazadas, refugiadas. Entonces, a veces se trata de buscar cuáles son los servicios que existen, cuáles son sus derechos, y eso depende de dónde se encuentran y hacia dónde están emigrando, cuáles son los factores de riesgo más específicos en ese contexto y cómo podemos mitigarlos. Y en algunos proyectos que son más de tránsito o de conseguir con que los refugiados pasen por todos los procesos de migración e informarlos para que puedan tomar las mejores decisiones. Esto es un trabajo importante. También cómo atender las necesidades de atención para los traumas y otras situaciones, lo que no es de sorprender considerando lo que tienen que pasar. Y se puede usar diferentes técnicas como espacios seguros colectivos o ofrecer algún tipo de aconsejamiento individual. Con relación actividades de empoderamiento económico pueden ser muy útiles, principalmente porque las mujeres y niñas tienen una desventaja específica económicamente, pero también para que puedan tener acceso a los fondos ofrecidos por el Estado. Quizás no puedes hacer parte de eso según tu estatus actual. Es necesario tener cuidado y no crear situaciones de dependencia dentro de lo posible, y también monitorear cualquier tipo de problemas que puedan volver a las mujeres por estas reivindicaciones. Algunos proyectos muy interesantes usaron el activismo en la comunidad para intentar cambiar algunas de las normas perjudiciales dentro de estos lugares que hacían con que las niñas y mujeres fueran más vulnerables a la violencia, y esto incluye eh, traer las propias mujeres y niñas refugiadas como activistas. En este portfolio, muchas de las beneficiarias solamente querían asegurar acceso a los servicios y a la justicia, además de la prevención, y fue necesario trabajar junto con ellas, de la misma manera con pensar en las barreras que puede haber para que adhieran al proyecto. También se puede pensar cuáles son las barreras para que ellos puedan llegar a los servicios ofrecidos. Entonces, esto era muy común, no solamente encaminar a las mujeres y niñas a los servicios necesarios, sino también acompañarlas para que pudieran ir al lugar y ver todas las necesidades que tenían. Próxima diapositiva. El tercer punto que descubrimos, estuvimos escuchando mucho sobre estas crisis que se sobreponen. Muchas personas estaban trabajando dentro de estas crisis superpuestas, y una de las necesidades que cambiaban tanto en las mujeres y niñas refugiadas o desplazadas cambiaban por crisis políticas, conflictos, crisis climáticas, varios factores muy grandes que dificultaban o empeoraban los desafíos para poder alcanzar el proyecto. Disculpa, tenemos que ir encerrando por el tiempo. Sí, bueno, solo quisiera destacar aquí que muchos proyectos fueron implementados durante la COVID, al inicio de la pandemia, y esto necesitó adaptación, como complementar los servicios ofrecidos por el Estado o concentrarse cómo las mujeres y niñas podían disminuir los perjuicios causados por el virus y también las dificultades económicas. Rápidamente, la próxima diapositiva. Algo muy importante aquí es que muchos beneficiarios percibieron que hay dificultades en contratar y retener talentos cuando se trabaja con mujeres y niñas desplazadas, porque están trabajando en contextos inseguros, de crisis, pero también debido al burnout y muchos traumas, y
muchos otros aspectos que fueron destacados principalmente después de la pandemia. Y también aquí se destacó la importancia de un trabajo de autocuidado y de protocolos de seguridad rigurosos y seguros. Y finalmente, la última diapositiva, hay mucho para decir, pero voy a resumirlo, la importancia de activar estos sistemas de preparo de la organización y de resiliencia. Cuando se trabaja con mujeres y niñas refugiadas y desplazadas, es un contexto muy de alto flujo y también las necesidades van cambiando dentro de este subgrupo. Entonces, es muy importante que los donantes puedan hacer este equilibrio entre solicitar lo que se ha acordado, pero también estar en contacto con las realidades del día a día de las organizaciones. Intentar simplificar lo máximo la parte de informes, por ejemplo, según lo posible. También financiaciones de largo plazo son muy importantes para estos grupos, principalmente por los desafíos que tienen acceso a los servicios para estas niñas. Ellos realmente tienen dificultades en los retrasos de fondos y es muy importante poder incluir estos procesos. Y finalmente, solo quisiera destacar qué importante es poder financiar estos actores para ayudar con las mujeres y niños desplazadas y refugiados. Suelen trabajar en su día a día, en su realidad y rellenar estas lagunas que existen y entonces poder ofrecer capacidades para que sigan siendo su trabajo es esencial. Con esto les agradezco inmensamente por su tiempo. Muchísimas gracias, Erin. Es difícil mantener el tiempo, lo sé. Muchísimas gracias por darnos estas reflexiones tan importantes de la organización. Algunas cosas que mencionaste ya habían aparecido antes de nuestra discusión. Y ahora Marta nos va a llevar a sus conclusiones sobre cómo trabajar en el nexus de las organizaciones de desarrollo humanitario. Marta Pérez tiene un doctorado en estudios de género y te paso la palabra, Marta. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Gracias a los panelistas, aquellos. Esto es tan inspirador y tan interesante ver lo que las otras personas están haciendo, los desafíos que están enfrentando. Fue tan interesante ver cómo tenemos estudios separados, pero son muy parecidos, son muy cuando se trata de mostrar que realmente estamos en el camino correcto. Entonces, primero quisiera ver cómo es la crisis de hoy, cuáles son los impactos contra mujeres y niñas. Abigail más temprano ya destacó algunos de los puntos centrales y muchos elementos y desafíos también han sido traídos por los panelistas. La crisis de hoy son recurrentes, largas, complejas, interdependientes y tienen un impacto en cascada. Vemos el desplazamiento, la vulnerabilidad de los conflictos, desastres, cambios climáticos, emergencias, la pandemia de COVID-19, la epidemia de ébola, y muchas veces todo esto pasa al mismo tiempo. El 6 de febrero ya hemos visto lo que pasó con el terremoto de Turquía y Siria, y para la mayor parte de los sirios, esto simplemente se agrega al sufrimiento ya existente. Ellos ya tenían el conflicto y ahora están esta situación de los terremotos que ha traído daños masivos. También vemos los efectos en cascada que está teniendo la guerra en Ucrania y contribuyendo para la crisis alimentaria en otros lugares. Entonces, representamos uno de los estos representan los grandes desafíos humanitarios de los próximos años. Déjenme compartir con ustedes algunos números. 25% de la población global vive en países afectados por conflictos. Solamente en el 2021, 235 millones de personas estaban necesitando ayuda humanitaria y protección. En el 2020, 95% de todos los desplazamientos por conflicto ocurrieron en países que eran vulnerables o altamente vulnerables a los cambios climáticos.
¿Y cuáles son las implicaciones de estos? Es decir, en este contexto, las respuestas de corto plazo a las crisis se están haciendo cada vez menos eficientes y la distinción entre los actores humanitarios convencionales se está borrando. Precisamos trabajar juntos para reducir estas lagunas humanitarias. Esto incluye participación económica y política y también prevenir y responder a la violencia basada en género. Si miramos a la violencia contra niñas y mujeres en los contextos humanitarios, por un lado, encontramos grandes lagunas en términos de datos. Y esto hace con que sea muy difícil monitorear cómo las crisis están afectando a mujeres y niñas, cuáles son las perspectivas, sus tendencias, sus necesidades, pero también cuáles son las barreras para que puedan participar en la toma de decisiones y para poder buscar acceso a asistencia. Muchas veces son vistas como víctimas y como ya fue mencionado, Erin mencionó, ellos no son un grupo homogéneo, ellos tienen un estado de agencia y quieren traerlo para la discusión. Con relación a la violencia contra mujeres y niñas, esto está muy, falta ser reportado, estamos lejos de tener los números reales. Y esto aparece cada vez más durante estas crisis que se sobreponen, pero sabemos que esto está pasando y por lo tanto no tenemos que esperar por los datos para poder hacer algo. Sabemos que esto está pasando. Y lo que también sabemos es que las mujeres y niñas siguen siendo afectadas de una forma no proporcional por las crisis humanitarias en todo el mundo. Sabemos que las desigualdades de género existentes son exacerbadas durante y después de una crisis y también sabemos que 70% de las mujeres experimenta violencia basada en género en lugares de crisis, comparado con 35% en el resto del mundo, en todo el mundo. Entonces, vamos a buscar en este escenario de fondo para erradicar la violencia de género en escenarios humanitarios y también en este nexo de paz, desarrollo humanitario. Primero, mirando a los fondos humanitarios recogidos, en su naturaleza son de corto plazo. Normalmente duran 20 meses o incluso menos, 12 meses o menos. Y muchas veces, si miramos a la década del 2010 al 2019, más de la mitad de la asistencia humanitaria fue para lugares lugares que tenían crisis que duraban más de 10 años. Sin embargo, estos proyectos son de 12 meses o menos. Entonces, la mayor parte de las financiaciones humanitarias de hoy van para situaciones que no se resuelven. Y lo que esto lleva a pensar es que las necesidades humanitarias siguen sin financiación y sin ser atendidas adecuadamente. Si miramos ahora a esta agenda de localización y de Gran Bargaña, es esencial poder responder a estas lagunas que estamos observando. Entonces, esta Grand Bargain que fue lanzado en Estambul en 2016, en la cúpula, muchos inversores estuvieron comprometidos con financiación de varios años de actores humanitarios nacionales y locales, y por lo menos 25% sería enviado de manera lo más directa posible para los responsables locales y nacionales. Pero esto, lo que estamos viendo, es una acción humanitaria que todavía no ha sido localizada lo suficiente. Y a pesar de las organizaciones de derechos de las mujeres, grupos comunitarios y tantos otros están dando esta respuesta a las comunidades locales, pero la financiación a estas organizaciones está faltando y con frecuencia también son dejadas de fuera de las tomas de decisiones humanitarias, tienen acceso limitado a los fondos humanitarios y otros fondos. Solo para que tengan una idea de toda la ayuda bilateral, si pensamos cuánto va a las organizaciones de derechos de mujeres en los países fragilizados, es casi nada, es 0.02%. Y este porcentaje no ha cambiado en toda una década, se ha estagnado en ese número. Entonces, ¿por qué
¿Qué tiene que ver esto con terminar la violencia contra mujeres y niños en estos lugares? Las investigaciones muestran de que hay interés de los donantes en terminar con la violencia en estos escenarios y los donantes bilaterales son signatarios de esta Grand Bargain. Sin embargo, lo que vemos es que las organizaciones locales de mujeres están realmente sin fondos y esto tiene una capacidad de impacto. Esto tiene un impacto en su capacidad para involucrarse en la planeación, implementación y monitoreo, pero también para poder influenciar la toma de decisiones. Algunos otros números que pueden mostrar esto. Hoy hubo un estudio realizado en el 2019 que descubrió que solamente 39% de los fondos específicos de género fueron cubiertos comparado con 69% de las solicitaciones generales. Es casi la mitad. Y además de eso, ninguno de los mecanismos de fondos actuales han sido diseñados para fortalecer las capacidades de los derechos de mujeres, de las organizaciones de mujeres, para que puedan interactuar en este escenario tan complejo, para que puedan avanzar contra la violencia de género para niñas y mujeres. Y cuando pensamos, esto es esencial. Y la próxima diapositiva, por favor, es la última diapositiva. Sorry. Disculpen. Sorry, there should be. Debería haber, Doesn't matter. bueno, no So, importa. when we look at the added value Cuando of vemos the entonces el valor agregado what this del study Fondo shows Fiduciario de la ONU, lo que muestra este estudio es que primero que nada aporta to civil society fondos a largo plazo flexibles y esenciales a organizaciones de sociedad civil y de derechos de las mujeres. Y como hemos visto, la mayoría de los mecanismos de fondos humanitarios son a corto plazo y no responden a las necesidades complejas a largo plazo y no están dirigidas para financiar a organizaciones de sociedad civil o de mujeres a nivel local. Y el Fondo Fiduciario provee apoyo sostenido mediante inversiones a más largo plazo a ONG y CSO y organizaciones comunitarias. Segundo, debido a que el fondo fiduciario va más allá del financiamiento y apoya a ONG grandes, de hecho, aporta un valor agregado y promueve una agenda local. Cuenta con relaciones existentes y esto posiciona al fondo fiduciario para aprovechar su experiencia y sus aprendizajes sobre los resultados logrados para ir más allá en la agenda de feminista local para terminar con la violencia contra mujeres y niñas en crisis complejas y prolongadas. Tercero, permite navegar la parte de desarrollo humanitario con el nexo, debido a que las organizaciones de derechos de las mujeres y derechos de organización civil ya operan en contextos de alto riesgo y de crisis a largo plazo. En este contexto, el hecho de que muchos de ustedes se encuentren aquí, el hecho de que el Fondo Fiduciario ofrezca financiamiento a largo plazo y flexible es esencial para permitir navegar el desarrollo humanitario durante, antes y después de la crisis. Y cuarto, debido a que el Fondo Fiduciario, al invertir en la preparación y la resiliencia, permite que las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de derechos de mujeres estén mejor equipadas para participar en la toma de decisiones y coordinación en caso de crisis, mejor equipadas para asegurar la rendición de cuentas en los compromisos humanitarios con estándares y políticas que, a pesar de que existen, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos de las mujeres se quedan fuera sistemáticamente y no cuentan con fondos suficientes y permite que las organizaciones estén mejor equipadas, y esto ya se dijo anteriormente, para ofrecer apoyo a actores locales y comunidades trabajando con organizaciones de mujeres y permite que se fortalezcan los sistemas y los mecanismos de rendición de cuentas a nivel local para participación comunitaria. El estudio cuenta con mucha más información, pero en conclusión,
viene a demostrar que priorizar e invertir en esfuerzos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas en las crisis a largo plazo complejas y prolongadas de la actualidad es esencial. El Fondo Fiduciario tiene una postura única para apoyar a las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de mujeres para promover la agenda. Y con esto les doy las gracias. Muchas gracias, Marta. Marta nos acaba de dar el resumen de los resultados. Tenemos el enlace en el chat por si quieren leer el informe completo. Ese es un resumen de los resultados que se encontraron principalmente en preparación de transversalización y resiliencia organizacional, y nos da información sobre las crisis prolongadas que afectan a mujeres y niñas. Y debo decir desde el Fondo Fiduciario que me siento muy orgullosa de los esfuerzos que hemos hecho por entender la realidad de las organizaciones en terreno y que hemos introducido algunos de estos puntos, como por ejemplo el financiamiento a largo plazo, flexibilidad, contingencia, autocuidado, todo lo que ya mencionaba Marta y Erin. Y ahora me complazco en pasar la palabra a mi colega Marie Palitzin, que nos va a hacer una presentación rápida del análisis de la demanda que surgió de las organizaciones de sociedad civil mediante nuestra convocatoria de propuestas que terminó recientemente. Adelante, Marie. Muchas gracias. Se hizo una solicitud de propuestas para terminar con la violencia contra mujeres y niñas marginadas y fortalecer la preparación organizacional y la resiliencia en apoyo de organizaciones de la sociedad civil para atacar la violencia contra las mujeres. Se recibieron 1,609 solicitudes de 113 países con un valor total de $756 millones. En comparación con el año pasado, es un 15% de aumento. Este año, basándonos en los resultados del estudio que acaba de presentar Marta y con el apoyo de organizaciones que trabajan en situaciones de crisis, incluimos un enfoque especial en crisis prolongadas. Con este enfoque recibimos 364 solicitudes de 62 países con un valor total de $178 millones. Esto fue un 23% de las solicitudes recibidas, y ahora voy a presentarles algunos de los datos de estas solicitudes que recibimos para este propósito en particular. Respecto a la distribución geográfica, como pueden ver aquí en el mapa, la mayoría de las solicitudes provienen de la región de África. 58% de las solicitudes recibidas, seguidos por Asia-Pacífico, 20% los estados de Irak y Norte de África, 12%. En Europa y Asia Central se recibieron pocas solicitudes, solo el 7%, y un tercio de ellas provinieron de Ucrania. El menor número de solicitudes surgió de Latinoamérica, solo el 1% de las solicitudes vinieron de allá. Los 3 países con más solicitudes fueron Nigeria, Sudán del Sur y Kenia. En relación con el tipo de organización que solicitó, casi la mitad de las solicitantes se identificaron como organizaciones de derechos de las mujeres, 48%. Más organizaciones humanitarias solicitaron bajo el enfoque especial en comparación con la ventana general, fue 17%. En el enfoque especial, respecto al enfoque de las solicitudes, casi la mitad de las solicitudes se enfocaron en la provisión de servicios esenciales, mientras que otro 44% se enfocó en la prevención de la violencia, y una mejor cantidad se concentró en leyes y políticas, 7%. En términos de las formas de violencia a las que se dirigió, la mayoría fueron violencia íntima seguida por violencia sexual y violencia de no pareja. Las solicitudes con el enfoque especial fueron más bien para violencia sexual y violencia de género en situaciones de crisis, 26% en comparación con 10% en la ventana general, y abordaron más violencia general, violencia sexual y de género contra refugiadas, 18% en comparación con 8%. Finalmente, considerando las beneficiarias
principales fueron las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, 72%, mujeres y niñas en el grupo con menores ingresos, 62%, mujeres y niñas con discapacidades, 54%. Con el enfoque especial, la mayoría de las solicitudes fueron para mujeres y niñas refugiadas y en desplazamiento forzado, 52% de las solicitudes en comparación con 30% en la ventana general. Y también abordaron a más niñas y mujeres sobrevivientes de violencia. 73% de las solicitudes fueron para esas beneficiarias en comparación con 53% en la ventana general. Esa es una presentación breve de las solicitudes que hemos recibido con el enfoque especial este año. I'm done, Lorna. Listo, Lorna. So much, Marie, for that. Muchas gracias, Marie. With our last presenter, Marie, that Con concludes the nuestra presentation for this última morning and brings us ponente, back to Marie, our terminamos con la segment. presentación y ahora volvemos a el segmento de discusión. Originalmente habíamos establecido 20 minutos, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a pedirles a nuestros panelistas que por favor sean breves en sus respuestas. Tuvimos algunas preguntas, las voy a ir haciendo y les pido que sean breves en sus respuestas. La primera pregunta se la vamos a hacer a Kevin. Tiene que ver con Afganistán. Kevin, ¿qué estrategias están usando en Afganistán para convencer al talibán de que vuelva a ofrecer los servicios para las mujeres que existían originalmente, como los servicios de remisión? Gracias, Lorna. La verdad de la cuestión es que la decisión que tomó el talibán de impedir que las mujeres asistieran a la escuela no tiene ninguna lógica inherente y me parece que un segmento del talibán entiende que no es una solución viable o sostenible para un país que está en medio de una guerra y que está en ruinas en términos de su economía. Lo que hemos hecho es que hemos tratado de trabajar con las autoridades, acudiendo a ellos, teniendo reuniones, tratando de hacer que vean las ventajas de incluir a las mujeres en distintos segmentos. Debo decir que las decisiones para impedir la participación de la mujer en la sociedad civil viene de las esferas más altas, pero existe cierta simpatía en círculos locales de las autoridades de facto y tratamos de trabajar con ellos. Por ejemplo, ellos entienden que no se pueden proveer servicios a las mujeres en el sistema de salud si no hay doctoras. Las parteras no pueden ser hombres, así que se necesitan mujeres para que atiendan a las mujeres. Lo mismo ocurre en ciertos segmentos que requieren mujeres en términos de educación, en términos de parte de la asesoría. Entonces tratamos de convencerlos de que lo vean desde un punto de vista distinto. En algunos casos lo hemos logrado, en otros casos no. Pero quiero finalizar diciendo que la mayor fortaleza del movimiento ha provenido de la solidaridad de toda la sociedad civil en Afganistán y del hecho de que los donantes internacionales han estado lado a lado con la sociedad civil afgana, diciéndole al talibán que no se van a quedar en silencio mientras observan esto. Y me parece que el talibán finalmente se ha dado cuenta de que esto no es sostenible por distintos motivos, incluyendo el hecho de que los donantes no van a aceptar esto. Me parece que una gran parte de la negociación a nivel local y luego la presión de la comunidad internacional, esperamos que pueda generar un cambio en esta decisión tan desafortunada. Thank you so much, Kevin. Muchas gracias, Kevin, por esto. Ahora tenemos otra pregunta. Quizá se la podemos presentar a Lisette. Alguien está preguntando, tengo curiosidad por saber si hay asesoría de terapia para trauma para abordar las cuestiones de salud mental y trauma de las sobrevivientes con las que trabajan. Quizá pudieras compartir algunos de estas estrategias de terapia contra trauma o asesoría que están ofreciendo, Lisette. Claro, bueno, yo soy abogada y me cuesta un poco hablar en términos psicológicos, pero diré lo que sé al respecto. Nosotros tenemos dos formas de trabajo.
las psicólogas trabajan desde la perspectiva psicosocial. Entiendo que la perspectiva clínica está relacionada con el estudio de los individuos y de sus problemas internos, pero acá las psicólogas trabajan desde la perspectiva psicosocial. Esto quiere decir que tratan fundamentalmente el tema desde la dinámica grupal, de los vínculos, de las comunicaciones, de las interrelaciones entre los individuos cuando se agrupan con un objetivo común. Entonces, durante todo su proceso de asilo, ellas tienen un espacio semanal para hablar con la psicóloga sobre lo que han vivido en su país de origen, pero también sobre lo que están viviendo en México, que las está impactando. Y también tenemos otros grupos de apoyo. Hay uno muy interesante en el cual las mujeres se reúnen para hacer pan, ¿no? Entonces, mientras están amasando para hacer su pan o mientras están horneando, están hablando sobre temas de violencia, cómo las impacta, qué herramientas tienen para poder enfrentar esa violencia, y también hablamos ahí sobre sus derechos, sobre el tema de acceso a la justicia, ¿no? Mientras el pan se hornea, y de esa forma ellas también hacen un grupo de apoyo, de hermandad, en el cual buscan acompañarse durante este proceso migratorio, y toda esta charla, toda esta conversación está dirigida por una psicóloga, evidentemente. Y sí, las psicólogas tienen amplia experiencia sobre el tema de violencia, sobre trauma, y sí tenemos un modelo de atención, de intervención clínica, que tal vez si tú me envías un correo, yo te puedo hacer llegar información mucho más detallada. Thank you very much, Lisette. And last Muchas question. gracias, Lisette. Y la última pregunta que tenemos, y quizá para Hala, sé que también trabajan un poco con hombres y niños. Entonces, aquí tenemos una pregunta sobre intervenciones con hombres y niños con un abordaje psicosocial respecto al desplazamiento en conflictos. Quizá pudieras compartirnos un poco acerca de los hallazgos, resultados que han visto. I think, you Me know, parece que primero que nada es muy importante que pensemos de manera muy crítica acerca de la participación con hombres y niños durante tiempos de crisis en lo que respecta a cuestiones de violencia contra la mujer. Entonces, esto es algo que con frecuencia las agencias donantes lo ven como un ingrediente adicional que se tiene que añadir a los proyectos de violencia contra la humanidad, y no debería ser así. Debería contextualizarse. Las mujeres en el terreno en realidad deberían tener reflexiones claras en términos de cómo perciben y dónde perciben la participación de hombres y niños varones. Eso es importante, que sea importante y benéfico en términos de reducir la incidencia de la violencia contra mujeres y niñas. Y confiamos mucho en las mujeres activistas en el terreno y las decisiones y la capacidad de negociar cuándo y cómo hacer partícipes a hombres y niños en el abordaje y el desafío de la violencia contra mujeres y niñas. Y sé que hay muchas estrategias y metodologías, y siempre parece que se están reexaminando y evaluando el impacto de estas estrategias, particularmente durante tiempos de crisis. Habiendo dicho eso, me parece que cuando se permite que las mujeres propiamente sean quienes tomen la iniciativa, se logra mucho más en términos de establecer aliados in the community. con los hombres y niños en la comunidad. Muchas gracias, Hala. Sí, me parece que tenemos que centrarnos en las mujeres que son nuestras beneficiarias principales o nuestras socias principales en este proyecto. Lamentablemente se nos termina el tiempo, solamente hubo tiempo para esas 3 preguntas. Ahora quiero darles las gracias a todos los ponentes que tuvimos esta mañana, y ahora cedo la palabra a Abby para el mensaje de clausura. Muchas gracias, Lorna, y gracias a
todas y todos. Quiero reconocer a Hala, Lisette y Kevin. Quiero reconocerles a todos ustedes por compartir estas contribuciones tan poderosas y también el trabajo tan increíble que hacen sus organizaciones en estos tiempos tan desafiantes. Así que quiero decir muchas gracias por estar aquí el día de hoy. También dar las gracias a nuestras otras ponentes por compartir sus perspectivas y resultados de las evaluaciones del Fondo Fiduciario de la ONU, la situación actual, el contexto humanitario y obviamente estos datos tan interesantes respecto a nuestra convocatoria de propuestas, que fue una respuesta directa a los tiempos complejos en los que nos encontramos y una verdadera intencionalidad de apoyar a las organizaciones de derecho de la mujer en crisis prolongadas. Me parece que es muy importante como nueva directora del Fondo Fiduciario reiterar y enfatizar y amplificar nuestro profundo compromiso para continuar con la colaboración, empoderamiento mutuo, sociedad y aprendizaje con todos ustedes, con las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos de la mujer. Estamos conscientes de su existencia, de lo que hacen, del cambio importante en sus comunidades, en sus países, incluso a nivel regional y global. Y quiero simplemente resaltar ese punto. Hay tantos aprendizajes que nos llevamos de estas conversaciones, de estos intercambios. Obviamente no queda mucho tiempo, pero un par de datos que quiero mencionar de lo que escuché. Realmente me llegó mucho el mensaje acerca del poder de la solidaridad internacional y las alianzas y la importancia de ese compromiso inquebrantable con los derechos de la mujer y las organizaciones de la mujer y cómo surge eso en la comunidad internacional a partir de nuestras organizaciones de derechos de la mujer y otros aliados, pero lo escuché y me parece que eso también nos habla de la importancia verdaderamente crítica de entidades como el Fondo Fiduciario en su apoyo a las organizaciones de sociedad civil y de derecho de la mujer y otros movimientos de justicia social y de derechos en sus términos. Y eso me pareció muy claro. Creo que me parece que este apoyo que necesitamos ofrecer a organizaciones de la sociedad civil y también hablando del impacto de las organizaciones locales y su esfera de influencia, por ejemplo, con autoridades locales sobre, a diferencia de actores nacionales necesariamente, pero me parece que la conexión del apoyo y el liderazgo de las organizaciones comunitarias de derechos de la mujer. Como sabemos, ellas son las líderes del cambio social y el cambio transformacional en sus comunidades, en sus países. Y eso necesita vincularse de nuevo a la toma de decisiones en todos los niveles, incluso ese punto respecto a cómo y cuándo involucrar a hombres y niños. No es una casilla que marcar, es algo que se tiene que pensar detenidamente. Necesitamos asegurarnos de que este enfoque sea de acuerdo con la sociedad civil y las organizaciones de derechos de la mujer. Lo último que quiero decir, y esto viene de mi experiencia de 20 años en este campo, es que siempre debemos respaldar con nuestro dinero aquello que nuestras intenciones. Sabemos que falta financiamiento, el trabajo de género en general y específicamente en lo que tiene que ver con violencia contra mujeres y niñas como comunidad internacional, donantes, entidades, por supuesto, en todo el fondo fiduciario, debemos abogar y generar recursos para el trabajo de las hacia el derecho de la mujer, el trabajo que todos queremos hacer para avanzar hacia las ODS a nivel general. Y finalmente, durante 27 años, la misión del Fondo Fiduciario y todas las formas de violencia contra mujeres y niñas no ha cambiado, sigue siendo el enfoque principal de todo lo que hacemos en el Fondo Fiduciario y eso no va a terminar hasta que tengamos un mundo en el que mujeres y niñas sean valoradas y estén seguras en todas partes. Agradecemos tener el fondo, tener la alianza con ustedes, organizaciones de activistas, redes feministas y otros
sectores gubernamentales, privados, donantes, para que juntos podamos crear más espacios para participación significativa y más recursos para la resiliencia y el crecimiento de organizaciones de sociedad civil y de derecho de las mujeres que enfrentan resistencia en todas partes del mundo. Espero que este webinario y esta discusión les haya parecido útil. Les agradezco a todas y a todos el trabajo que hacen todos los días para terminar con la violencia contra mujeres y niñas, y esperamos continuar con estas discusiones, estas conversaciones con ustedes para seguir mejorando el trabajo colectivo y fortalecer nuestras voces para las mujeres y niñas en todas partes. Gracias por participar en los eventos. Gracias por ser aliados tan increíbles con los que trabajamos y por estar aquí el día de hoy. Espero que tengan el resto de su día sea maravilloso, su tarde, su noche, donde quiera que se encuentren, y esperamos verlos de nuevo pronto. Gracias. Vamos contigo, Lorna. So again, thank you very much to everyone. And Muy bien, muchísimas gracias a todos. Creo que esto nos trae al final. Vamos a seguir escuchándonos y apoyándonos para que podamos seguir con el proceso para terminar la violencia contra